Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos continuando con el estudio bíblico del capítulo 19 del libro del Evangelio de Lucas. Le pedimos una vez más que nos acompañe con su Biblia para que leamos juntos la palabra del Señor. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, reconocemos que usted es el alfa y la omega, el principio y el fin, el único Dios fiel y verdadero. En este día le pedimos que nos pueda dar las palabras correctas para que podamos compartir su palabra con nuestros oyentes. En el nombre de su Hijo amado Jesús le pedimos igualmente que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones y podamos ponerla por práctica y por obra en nuestras vidas. Reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús le agradecemos. Amén y amén. En el video anterior, estudiamos la narrativa acerca de la viuda y el juez injusto. Vimos también la enseñanza con el ejemplo entre el fariseo y el publicano. Jesús enseñó a los discípulos a dejar a los niños venir a Él y no impedírselo, porque de los tales es el reino de Dios. Observamos también la conversación entre Jesús y el hombre rico. Jesús profetizó su muerte y por último estudiamos el milagro de sanidad al mendigo ciego. Iniciamos este capítulo 19. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: Tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré.
¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Verso 1. Observamos que entrando Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Verso 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Verso 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Verso 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Verso 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Verso 9. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Observamos entre los versos 1 al 10 una narrativa acerca de una interacción entre Jesús y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Pasando Jesús por la ciudad de Jericó, este hombre llamado Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud de personas, ya que era pequeño de estatura. Observamos a la altura del verso 4 que Zaqueo, corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro para ver quién era Jesús, ya que debía pasar por allí. En los versos 5 y 6 observamos que mirando hacia arriba el Señor, vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y Zaqueo le recibió gozoso. En la última parte de esta interacción entre los versos 7 al 10, observamos un acontecimiento similar al que vimos en el capítulo 5, verso 30 y el capítulo 15, verso 2 de este Evangelio de Lucas. Pues observamos en el verso 7 que todos murmuraban que había entrado a posar con un hombre pecador. En el verso 8 observamos que el sentido de arrepentimiento estaba obrando en Zaqueo, ya que observamos que puesto en pie dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En los versos 9 y 10 observamos al Señor decir: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Pues de manera que el Señor había llegado a casa de Zaqueo para traer salvación, por cuanto él también era hijo de Abraham. Y concluye en el verso 10 con un sentido similar al que se expresa en el capítulo 15 en las parábolas de la oveja perdida y la dracma perdida, en donde Jesús emite estas parábolas en vista de que igualmente los escribas y fariseos murmuraban porque recibía a los pecadores, en donde el Señor expresa el anhelo de Dios por buscar a aquellos que están perdidos. Pues en el verso 10 Jesús concluye diciendo: porque el Hijo del Hombre, que era una frase empleada por el Señor para referirse a sí mismo, vino a salvar lo que se había perdido. Verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Verso 12. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Verso 13.
Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Verso 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Verso 15. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar entre él aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Verso 16. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Verso 17. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Verso 18. Vino el otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Verso 19. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Verso 20. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Verso 21. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Verso 22. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré. Verso 23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Verso 24. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Verso 25. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Verso 26. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Verso 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Pues observamos esta parábola del Señor desde el verso 1 hasta el 27. La simbología de esta parábola consideramos que se expresa de la siguiente manera. En el verso 12, el hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, representa a Dios en la persona de Jesús. En el verso 13, los 10 siervos a los cuales se le entregó las 10 minas, estos representan a los creyentes. Las minas representan los recursos, la capacidad, los talentos, los dones que Dios da a cada creyente para usarlo en beneficio del reino de Dios. Los conciudadanos que aborrecían al hombre noble y enviaron tras él una embajada diciendo que no querían que éste reinase sobre ellos, representa a los incrédulos, y los que estaban presentes en el verso 24 representan a los ángeles. En el verso 15 vemos que vuelto el hombre noble, después de recibir el reino, mandó a llamar entre él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Esto representa cuando el Señor hace cuentas del servicio de cada creyente, o cuando el Señor examina el servicio de cada creyente. Nota desde el verso 16 hasta el 24, que de los 10 siervos a los cuales fueron entregadas las minas, el Señor expone el ejemplo de 3 de ellos. El primero negoció con la mina entregada y ganó 10 minas. El hombre noble le dice: buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo negoció con la mina y ganó 5 minas. Y el hombre noble le dice: tú también sé sobre 5 ciudades. El tercero observamos que vino diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Y el hombre noble le dice: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver lo hubiera recibido yo con los intereses? Pues observamos que este siervo no negoció con la mina, como les había ordenado a los siervos,
el hombre noble en el verso 13, pues la finalidad principal de esta parábola se expresa en los versos 24 y 26, en donde esta enseñanza lleva como base el principio del reino de Dios que observamos en el verso 26, cuando el Señor dice: pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. En el verso 24 vemos a este principio aplicándose, cuando el Señor envía a quitarle la mina a aquel siervo que no la usó, o a aquel siervo que no negoció con ella, para entregársela al siervo que había ganado 10 minas, o el que tenía más. Pues de la misma manera se observa este principio aplicándose en los versos 17 y 19, con los primeros dos siervos, luego de ganar 10 y 5 minas. Notas que estos dos siervos que negociaron con las minas, se les dio al primero autoridad sobre 10 ciudades, y al segundo se le puso sobre 5 ciudades. Ahora, esta parábola tiene dos relaciones, ya que nota que en el caso del primer siervo, en los versos 17 y 24, este recibió autoridad y a su vez otra mina, haciendo esto referencia a los recursos, capacidades, talentos y igualmente a la recompensa o galardón. De manera que en la primera relación, esto hace referencia a que aquel que usa las minas, las capacidades, los recursos, los talentos, los dones, en beneficio del reino de Dios, Dios le dará mayores capacidades, más recursos, más talentos, más dones, más responsabilidades. La segunda relación es en cuanto a la recompensa o galardón, al momento del regreso del Señor. Nota que en los versos 13 y 15 se habla acerca del regreso del hombre noble, el cual representa a Jesús, cuando se dice: negociad entre tanto que vengo. Y aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a los siervos a quienes había dado el dinero. De manera que en esta parábola igualmente se puede observar implícitamente cómo el Señor hará cuentas con sus siervos y con los conciudadanos al momento de su regreso. En esta segunda relación, lo que el hombre noble dice a los siervos: por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, en el verso 17, y en el verso 19, tú también sé sobre 5 ciudades, se relaciona con la recompensa o galardón que los siervos recibirán por su servicio a Dios al momento de su regreso. Así como estos dos primeros siervos pasaron de ser simples siervos a luego tener autoridad sobre 10 y 5 ciudades respectivamente. En el verso 24 se observa que el hombre noble dice a los que estaban presentes, quienes se refiere a los ángeles: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas, ya que los ángeles son quienes hacen la obra de traer esas bendiciones sobre los hijos de Dios o quitarla. De manera que en este verso se observa la contraparte de este principio, aplicándose sobre el tercer siervo, que no negoció con la mina, cuando el Señor ordena quitarle la mina, debido a que el principio dice en su contraparte, que aquel que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Por último, en el verso 27, se concluye esta parábola diciendo: y también aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Otras traducciones dicen: ejecútenlos delante de mí. Pues aquellos enemigos que son los conciudadanos, que vimos en el verso 14, representan a los incrédulos, de manera que los incrédulos o los enemigos del Señor llegarían a perecer. Y nota igualmente en este verso que los que son encargados de esta obra son aquellas personas que estaban presentes, quienes representan a los ángeles. Pues por último, una enseñanza que consideramos que podemos extraer de aquí es no ser incrédulos. Más bien debemos procurar creer en el Señor y ser buenos siervos, negociando con lo que Dios nos ha dado o utilizando lo que Dios nos ha dado en beneficio de su reino o en beneficio de la obra de Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegado cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado,
en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les había dicho. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo, procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Verso 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Verso 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Verso 30, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Verso 31. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Verso 32. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Verso 33. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Verso 34. Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Verso 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Verso 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Verso 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Verso 38. Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Verso 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Verso 40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Pues observamos esta manifestación del Señor en donde iba subiendo hacia Jerusalén. En los versos 19 al 31, observamos cómo el Señor da unas instrucciones a 2 de sus discípulos para buscar un pollino en el cual ningún hombre había montado jamás. Interesante es que entre los versos 30 al 34, los discípulos hallaron y sucedió, tal como el Señor les había anunciado, ya que los discípulos hallaron al pollino
Y los dueños del pollino aparecieron y les preguntaron: ¿por qué desatáis al pollino? Y los discípulos respondieron: como el Señor les había dicho. Luego vemos que, echando sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y la gente decía: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En los versos 39 y 40 vemos que los fariseos pedían al Señor que mandase a callar a sus discípulos, pero el Señor les contesta diciendo que si sus discípulos callarían, aún las piedras clamarían. Verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Verso 42. Diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos tus ojos. Verso 43. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos se rodearán con vallado, y te citarán, y por todas partes te echarán. Verso 44. Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Observamos desde el verso 41 que Jesús, al ver la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella, y dice algunas palabras acerca de que si conociese a lo menos en este su día lo que era para su paz, mas ahora estaba encubierto de sus ojos. Consideramos que esto se refiere a que aquello que era para su paz, que estaba encubierto a sus ojos, era Jesús mismo, como la visitación a Jerusalén con la aparición del Mesías, ya que la fe en él, en el Mesías, es lo que le conduciría a la paz. Luego continúa el Señor hablando proféticamente en los versos 43 y 44 acerca de lo que sucedería a la ciudad en un futuro, diciendo: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos se rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, significando esto, que en un futuro vendría destrucción sobre Jerusalén. Verso 45. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Verso 46. Diciéndoles: escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Vamos desde el verso 45. Otra manifestación de Jesús, esta vez entrando en el templo. Empieza a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Palabra que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 11. En el libro del profeta Jeremías se dice de la siguiente manera: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí también, yo lo veo, dice Jehová. Verso 47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo, procuraban matarle. Verso 48. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole. De esta manera hemos culminado este capítulo 19. Observemos los puntos más sobresalientes. Número 1. Observamos la interacción entre Jesús y Zaqueo. Número 2. Estudiamos la parábola de las 10 minas. Número 3. Vimos también la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y cómo llora sobre la ciudad al verla. Número 4. Y por último observamos la purificación del templo, echando afuera a los que vendían y compraban en él. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.